y a los chicos les envío el PowerPoint y mi avatar virtual, de forma que pueden tener una conversación con él, preguntarle dudas, etcétera. Y empieza a reactivar otra vez ese proceso creativo del docente, tiene que volver a aprender y ya os digo que la experiencia con los docentes está siendo también asombrosa. Estamos grabando ahora mismo en un espacio diferente, en un espacio innovador, en un espacio que ojalá nuestros oyentes pudieran estar viéndolo, ¿no? Como lo estoy viendo yo ahora mismo, porque es impresionante. Es una sala o aula de realidad virtual, innovadora, tecnológica, transformadora. Contarnos, o sea, este aula, cómo se trabaja en ella, cómo se dan las clases en el aula, qué material utilizáis y qué diferencias fundamentales tiene este aula con un aula tradicional de formación. Bueno, lo primero es que cuando entra aquí un alumno queremos que tenga la sensación de que ha venido a un espacio diferente porque queremos que cambie esa dinámica, ¿no? Queremos poner al alumno en el centro de la atención. Con lo cual, para poner al alumno en el centro de la atención había que crear un cambio en la distribución del aula. Lo segundo es que las tecnologías inmersivas pues a veces implica que la persona tenga que moverse o girarse y por eso necesitábamos pues, que el mobiliario y la estructura fuera diferente. ¿Cuál es la estructura? Pues la estructura de una clase es, dependiendo de también la competencia que se vaya a trabajar, porque no es lo mismo anatomía que una competencia de cuidados de UCI o una competencia de emergencia, pues el profesor tiene que planificar, ¿no? Esto al final puede ser divertido, pero la diferencia que sea divertido para docencia o no implica en que hay unos objetivos de aprendizaje. Entonces el profesor tiene que preparar su clase, tiene que definir qué vamos a entrenar y a partir de ahí viene y le explica a los alumnos cuál va a ser la dinámica. En mi caso, pues muchas veces, bueno, pues la dinámica de hoy vamos a trabajar 3 casos o 4 casos o situaciones, ¿no? Porque dependiendo de lo que queramos. Y a partir de que los alumnos entienden cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son las normas y qué vamos a hacer en el mundo virtual, cada alumno tiene sus propias gafas, que para nosotros eso es muy importante. Al final, vivir una experiencia inmersiva en una pantalla 2D no es inmersivo. Es como explicar a alguien cómo es nadar sin tocar el agua. Bueno, pues podemos explicar cómo mover los brazos, podemos explicar qué es la sensación del agua, qué es la sensación del frío, pero de explicarlo a sentirlo es muy diferente. Entonces, para nosotros fue muy importante tener este aula donde cada alumno dispone de una gafa. Una vez que hemos explicado las normas y le hemos dado un pequeño entrenamiento a los alumnos sobre el manejo de la gafa, ellos se las ponen, entramos al mundo virtual, también hay un tiempo acotado, tenemos tiempos límites dependiendo de la experiencia, y los alumnos pues tienen que aprender algunas actividades, tienen que trabajar algunas competencias o lo que se haya desarrollado. Y una vez que hemos acabado el tiempo en el mundo virtual, volvemos al mundo real, nos quitamos las gafas y si veis este aula está siempre diseñada o en forma de U o en forma cilíndrica, ¿no? Circular. Entonces es el momento donde en este mundo real pues hablamos con ellos de qué cosas han salido bien, qué cosas se podían mejorar, qué han aprendido, qué han hecho. Pues uno de los escenarios que tenemos es de catástrofes, por ejemplo, y si el alumno está en una zona que no es segura, hay una explosión y hay alumnos que han muerto dentro de ese mundo virtual. ¿Por qué? Porque queremos que el alumno muera en una experiencia formativa aquí, en un entorno controlado. No queremos que cuando un alumno nuestro salga a una catástrofe tenga ningún incidente de seguridad y para nosotros pues el tema de riesgo es una cosa muy importante. Pues les preguntamos por qué han tenido esa visión túnel, les hacemos conscientes de cosas que a lo mejor les han ocurrido y ellos no han sido conscientes. Oye, ¿por qué te ha ocurrido esto? Ah, pues no lo sé, ya, pero tú has visto estas medidas de seguridad, has visto la zona que estaba, ah, no me he dado cuenta. Bueno, pues intentamos traer esos aspectos de la realidad al aula. Y cuando ya todos hemos acabado ese paquete formativo que empieza con un objetivo y empieza con una evaluación final, pues entonces ya es el momento de ver la parte emocional, que intentamos también trabajarla mucho con ellos, y luego ya pues pasaríamos a otro escenario. Perfecto. Cuando un alumno muere virtualmente no lo olvida, por lo tanto lo aprende. Fenomenal. Y diferencia, o sea, quiero decir, si tú ahora mismo le tuvieras que explicar a nuestros oyentes este aula que trabaja la realidad virtual, ¿se diferencia de un aula tradicional en esto? O sea, aparte de todo lo que explica Manuel, pero para que las personas que nunca han estado en este tipo de aula puedan entender, ¿qué diferencias son las que tú crees que son más importantes? Técnicamente tiene una velocidad de conexión a Internet superior a un aula normal, para que tengan las gafas todas una misma conexión y sea muy veloz. Luego, la luz también tiene
un factor muy importante porque necesitamos que las gafas sean capaces de entender el entorno, verse entre ellas, etcétera. Entonces tiene un punto de luz muy especial y luego básicamente, como decía Manu, que sea una aula muy líquida en el sentido de que las sillas, como veis, tienen ruedas para poder desplazarse y que el profesor entre dentro con los alumnos. No existen esas barreras entre ellos. Básicamente es eso. Y ese es uno de los materiales que utilizáis, ellos, ¿no? sí. O sea, ¿qué tipo de gafa es? Estas son las nuevas gafas de Apple, son las Vision Pro. Todavía no están comercializadas en Europa, pero tenemos 2 de ellas aquí porque trabajamos con ellas a nivel de investigación. Luego tenemos muchas más de Meta, tenemos más de 50, 60. Y bueno, con ellas son con las que trabajamos y metemos a nuestros alumnos. Uno de los factores que nos han transmitido los profesores que más les gusta a la hora de trabajar con los alumnos en el metaverso es que les tienen a todos. Que no puede el chaval coger el móvil y sacárselo en medio del aula o coger el ordenador. ¿Por qué? Porque están todos metidos virtualmente, con lo cual tienes el 100% de la atención del alumno. Y eso es algo que, por desgracia, hoy en día todos sabemos que es difícil de lograr en un aula normal, digamos. Bueno, pues yo creo que a lo mejor se han quedado convencidos Claro. escuchando a ambos. Aquí hemos encontrado 2 factores de motivación. Factor de motivación para el alumno, que ya todos nuestros alumnos, la mayoría son nativos digitales, exceptuando algún alumno que estudia un poquito más de adulto, pero casi todos son nativos digitales. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos en este proceso de comunicación entre el alumno y el profesor en medio la tecnología, pues como que el alumno conecta un poquito más con nosotros, porque es como, el profesor ha venido un poco más a mi mundo, ¿no? Ya hemos dejado de este sistema también jerárquico que decía Pau y ya tenemos un factor de comunicación. Pero también hemos encontrado un factor de motivación para el profesor, porque un profesor que lleva 20 años dando la misma clase con pequeños ajustes de actualización, pero con el mismo PowerPoint, pues cuando le permite la oportunidad de decir, oye, ¿tú crees que hay alguna cosa de tu clase o de tus competencias que el alumno no llega a entender bien, que es algo muy espacial, muy de volumen y con el hecho de llevarnos a este mundo podría mejorar la docencia? Ya no solo encontramos motivación en el alumno, sino encontramos motivación en los profesores que dicen, oye, me lo estoy pasando bien porque yo también me estoy innovando a mí mismo y estoy haciendo algo diferente. Y empieza a reactivar otra vez ese proceso creativo del docente, tiene que volver a aprender. Y ya os digo que la experiencia con los docentes está siendo también asombrosa. Y luego una gran ventaja de trabajar en una universidad es que, como nos ves a Manu y a mí, nos encanta esto y nos apasiona. ¿Pero es realmente útil? ¿Hasta qué punto lo es? ¿Realmente aprende el alumno? Pues trabajar en una universidad también implica tener grupos de investigación que están haciéndose estas mismas preguntas y están empezando a lograr respuestas. Y la respuesta que estamos empezando a ver es que sí, que efectivamente es muy efectivo y que esto realmente ayuda al alumno a que aprenda, que es al final el objetivo de todo esto. Pero también tiene sus riesgos y son riesgos muy, muy evidentes y a veces algunos no tan evidentes. Esto, como decíamos al principio, es una evolución de Internet. Todos sabemos que Internet es y ha sido muy beneficioso para todos, pero también ha traído grandes peligros. Pues esta evolución va a hacer también que esos peligros se aumenten. Y entonces, siendo conscientes de ellos, pues trabajamos en el día a día para poder para limitar esos daños que van a traer también este tipo de tecnologías. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la deshumanización del aula, de que todo se tecnifique demasiado y dejemos de ser humanos, dejemos de tocarnos. Eso, siendo con nosotros como somos una universidad católica que busca la parte humana siempre tenerla muy presente, pues tratamos de no olvidarnos nunca. Además de mi mujer me lo recuerda todos los días, porque me dice, al final, por tu culpa vamos a acabar todos gordos, con gafas puestas en el salón de casa y tratamos de no olvidar esto. Pues fenomenal. Claro, unido a eso, somos unos creyentes absolutos en las buenas prácticas, ¿no? Y dentro de nuestras líneas de investigación estamos también arrancando líneas de cuáles son las buenas prácticas de uso, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas máximo puede tener un alumno las gafas puestas? ¿Cuál es el horario? Porque esto al final son 2 lentes que están muy cerca de los ojos, que al final pueden tener un efecto sobre nuestro aparato visual, pero también nos están dando luces, con lo cual puede tener también efectos sobre nuestro sistema de cronobiología, nuestro sistema pineal, de fabricación de melatonina, de tener biorritmos. Entonces, nuestra idea al final es fabricar un manual de buenas prácticas. Mire, pues un alumno con una limitación total de exposición total de 1 hora en horario de mañana no va a tener alteración de sueño. Ahora, si ponemos al alumno a las 8:30 de la noche o las 9 a recibir focos de luz cercanos, pues seguramente estemos alterando también su sueño. Entonces, creo que como todo en la vida, cualquier tecnología tiene que ir del lado de un debate ético, del lado de un debate de buenas prácticas, y vamos a intentar hacer nuestra propia definición de buenas prácticas de uso. Y en el sentido también que decía Pau,
ahora cuando vienen muchos docentes y se acercan a nosotros queriendo digitalizar cosas, la mayor parte de respuestas que le decimos es eso no lo digitalice. ¿Por qué? Porque hay a veces un error muy típico en la adquisición de una nueva tecnología, es que la queremos usar para todo. Y la tecnología hay que ser razonable, ser crítico, decir, esta tecnología es muy, muy útil para esto. Si uno quiere hacer cálculos matemáticos, si uno quiere escribir, si uno quiere hacer... Pues seguramente no sea el mundo virtual el mejor, porque para eso tenemos una calculadora, tenemos lápiz, tenemos boli, ordenadores, que las habilidades y las competencias sean más cómodas. Y el alumno tiene que aprender a manejar otro tipo de instrumentos. Esto nos vale muy bien para entender espacios, volúmenes, cosas que no están aquí y queremos fabricar. Entrar al cuerpo humano, como hemos hecho en muchas experiencias, ¿no? Yo no puedo meter a mis alumnos y dar un paseo por la vía aérea o al corazón, en real, pero en virtual sí. Pero si lo que quiero es que trabaje una competencia de habilidad de comunicación, pues seguramente le diga, oye, pues pon a un alumno que haga de actor y pon a otro, y para eso utilizamos salas de simulación. Así, a modo de ejemplo, para que la gente entienda cómo hemos limitado la dosis de realidad virtual, en una de las asignaturas donde yo doy clase tenemos 13 seminarios de simulación clínica y de los 13, 2 se dan en realidad virtual y hacemos cosas que no podíamos hacer, pero 11 de 13 siguen siendo en simulación clínica. ¿Por qué? Porque creemos que esas competencias que trabajamos en esas 11 sesiones se hacen mejor en una sala de simulación. Entonces, hemos aprendido y hemos discutido qué dosis vamos a poner. Porque si virtualizamos cosas o metemos cosas en el mundo virtual que no corresponden, diremos antes o después que no funciona. Es que quizás nos hemos equivocado en utilizar esta tecnología para todo. Y eso también creemos que hay que poner límites. Sí, además, como ha comentado Pau, ¿no? Que vosotros detrás de cada actividad o detrás de cada implementación que hacéis tecnológica hay una investigación, que son muy importantes. Además, sabes que en el campo de la salud nosotros nos movemos con evidencia científica, con lo cual todo lo que se puede evidenciar y demostrar que se ha estudiado y que tiene su base, pues lógicamente para nosotros tiene muchísimo rigor y muchísima más validez.